Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre intentamos traerles las noticias y los temas más candentes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y sobre todo, polémica. Porque cuando dos nombres tan grandes como Demet Özdemir y Can Yaman entran en escena, es inevitable que salten chispas. Y hoy, esas chispas parecen haber sido encendidas por unas palabras de Can Yaman que sin duda alguna han desatado un auténtico revuelo. Así que si les gusta estar al día de todo lo que pasa con sus estrellas favoritas y disfrutan de un buen debate, les invito encarecidamente a que se queden conmigo y sobre todo, a que no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Vamos a desgranar esto juntos. Imaginen la escena, un actor exitoso con una carrera meteórica, conocido por su carisma y por haber conquistado corazones tanto en Turquía como a nivel internacional. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman. Y ahora imaginen a una actriz igual de talentosa, admirada por su belleza y su profesionalidad, que ha sabido labrarse un camino propio en la industria. Ella es Demet Özdemir. Juntos compartieron pantalla en una producción que los catapultó a la fama mundial, y desde entonces su química, tanto en la ficción como fuera de ella, ha sido objeto de interminables comentarios y rumores. Su relación, o lo que se creía que era su relación, fue un tema recurrente en los medios, alimentando la fantasía de millones de fans que los veían como la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el brillo deslumbrante de Hollywood, o mejor dicho, de la industria turca que cada vez tiene más peso global, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Y es precisamente ahí donde entran en juego las famosas palabras de Can Yaman. Se trata de unas declaraciones recientes que, al parecer, han puesto en jaque la percepción que muchos teníamos de su vínculo con Demet. No estamos hablando de un simple comentario al pasar, no, esto parece ser algo más profundo, algo que ha removido el avispero y ha hecho que todos nos preguntemos, ¿qué está pasando realmente entre ellos? ¿Qué quiso decir Can Yaman? Y lo más importante, ¿cómo ha afectado esto a Demet Özdemir y a la imagen que se tenía de su relación pasada? Los detalles de estas declaraciones, como era de esperar, han circulado a la velocidad de la luz por las redes sociales y los portales de noticias. Según lo que se ha filtrado y comentado, Can Yaman habría hablado sobre su etapa profesional y personal, y en esa conversación, habría hecho alusión a su tiempo trabajando con Demet Özdemir. Lo que ha generado la polémica no ha sido el hecho de que hablara de ella, sino el tono, el contenido y las implicaciones de sus palabras. Algunos interpretan que sus comentarios fueron un tanto, digamos, despectivos o al menos, que no transmitieron el aprecio o el respeto que los fans esperaban. Otros, sin embargo, defienden que se trata de una simple reflexión sobre su experiencia y que las palabras están siendo sacadas de contexto. Y aquí es donde empieza la verdadera diversión, o el verdadero misterio, según se mire. Para entender la magnitud de la controversia, es crucial recordar la fuerte conexión que se estableció entre Can y Demet durante la grabación de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. La química entre ellos era palpable, tanto que para muchos espectadores la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Las escenas de romance, las miradas intensas, las peleas llenas de pasión, todo contribuía a crear la ilusión de una pareja real y enamorada. Los fans se volcaron con ellos, los apodaron cariñosamente y soñaron con verlos juntos fuera de la pantalla. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación seria y duradera, sí hubo indicios, rumores y algunas apariciones públicas que alimentaron esa esperanza. Por eso, cuando ahora Can Yaman parece restar importancia a esa etapa o a la figura de Demet, para muchos es como un jarro de agua fría. Las palabras exactas que han desatado esta tormenta son un poco difusas, como suele pasar en estos casos. No siempre tenemos la cita textual y oficial. Pero los rumores apuntan a que Can Yaman habría hecho comentarios que insinuaban que la relación que se percibía con Demet Özdemir era en gran parte producto de la estrategia mediática y de la expectativa de los fans, y no tanto de una conexión personal profunda y duradera. Se habla de que habría mencionado que la química en pantalla es algo que se trabaja, que se potencia, y que no siempre se traduce en la vida real. Y claro, esto para quienes crecieron con la historia de amor de sus personajes, es casi una traición. Imaginemos por un momento cómo se puede sentir un fan. Han invertido tiempo, emociones, e incluso dinero en seguir sus carreras, en comprar productos relacionados, en participar en foros y redes sociales defendiendo su amor.
De repente uno de los protagonistas de esa fantasía viene y dice algo que desmonta todo. Es como si te dijeran que tu cuento de hadas favorito no era tan real como pensabas. Esto genera una sensación de decepción, de que los han engañado, y por supuesto, de indignación. Y aquí es donde entramos en la parte más delicada, la reacción de Demet Özdemir. Hasta ahora, la actriz se ha mantenido en un perfil bastante discreto. No ha habido declaraciones directas de ella sobre las palabras de Can Yaman. Y esto en el mundo del espectáculo puede significar muchas cosas. Puede significar que está intentando mantenerse al margen de la polémica, que prefiere no avivar el fuego, o que simplemente no considera que merezca una respuesta pública. Sin embargo, la ausencia de una declaración no significa que no haya sido afectada. Es muy probable que haya sido informada, que haya leído los comentarios, y que, de una forma u otra, estas palabras hayan llegado a su conocimiento. La forma en que ella reaccione, o si reacciona, será clave para entender el desenlace de esta historia. Si se muestra molesta, si emite un comunicado, si simplemente sigue con su vida profesional y personal con la misma elegancia que la caracteriza, todo eso enviará un mensaje a sus seguidores. Y es que a pesar de los años transcurridos desde que trabajaron juntos, la sombra de esa conexión sigue planeando sobre ambos. Los fans en su mayoría siguen comparándolos, especulando sobre su relación pasada, y buscando cualquier atisbo de conexión entre ellos. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el epicentro de este debate. Los fans de Can Yaman se dividen entre quienes lo defienden y argumentan que solo está siendo honesto sobre sus experiencias, y quienes lo critican por su supuesta falta de tacto o por dañar la memoria de lo que muchos consideran una etapa dorada. Por otro lado, los seguidores de Demet Özdemir, o aquellos que simplemente disfrutaron de su química, han salido en su defensa, atacando a Can Yaman por supuestamente querer minimizar la importancia de su paso por Erkencikus, y el impacto que tuvo en sus carreras. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las cámaras, las relaciones personales pueden ser complejas y que la línea entre la vida profesional y la personal a menudo se difumina en el mundo del entretenimiento. Lo que para el público es una historia de amor cinematográfica, para los actores puede ser una experiencia laboral, con sus propias dinámicas, desafíos y, a veces, decepciones. Algunos analistas del mundo del espectáculo sugieren que estas declaraciones de Can Yaman podrían ser una estrategia para desmarcarse de su pasado y enfocar la atención en sus proyectos actuales y futuros, especialmente en su carrera internacional, que está cobrando cada vez más fuerza. Al parecer, quiere proyectar una imagen más madura y profesional, y quizás considera que la asociación constante con Demet Özdemir le resta esa autonomía. Por otro lado, también es posible que Can Yaman simplemente haya expresado su opinión sincera sobre lo que significó esa época para él. Quizás con el tiempo su perspectiva ha cambiado, y ahora ve esa relación, tanto la profesional como la personal que se intuía, desde un punto de vista diferente. Es natural que las personas evolucionen, que sus sentimientos y percepciones cambien. Lo que sí es innegable es el poder de la opinión pública y de las redes sociales. Las palabras de un personaje público, por pequeñas que parezcan, pueden amplificarse hasta convertirse en un fenómeno viral. Y en este caso, la conexión que el público sentía con la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir era tan fuerte, que cualquier declaración que parezca contradecir esa narrativa genera una respuesta emocional muy potente. Quizás con el tiempo la calma volverá a reinar. Quizás Demet Özdemir sí haga alguna declaración y aclare su postura, o quizás simplemente prefiera seguir adelante sin darle más importancia. Lo cierto es que esta polémica nos deja pensando en la naturaleza de la fama, en la relación entre los artistas y su público, y en cómo las expectativas de los fans pueden llegar a influir en la percepción de la realidad. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta intrigante polémica. Hemos visto cómo unas simples palabras de Can Yaman han logrado desatar una ola de comentarios y debates en torno a su relación pasada con Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles interpretaciones, las reacciones de los fans y el impacto que esto puede tener en la imagen de ambos actores. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan fascinante como a mí. Como siempre, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que se le está dando demasiada importancia a este asunto, o consideran que hay motivos para la polémica? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me interesa muchísimo leer lo que piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos estemos al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más misterios del mundo de las estrellas. Hasta pronto.